doctorado, que son las estrategias de investigación. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Justamente vamos a hablar de una materia que es muy importante para el doctorado, que son las estrategias de investigación. Y bueno, pues una parte de lo que siempre tenemos que hacer es tener una estructura de lo que vamos a hacer en una investigación, y ese es el objetivo de la clase: generar y saber cómo hacemos un plan de investigación, cómo hacemos cada una de estas etapas de un protocolo de investigación, qué es una investigación y qué es la parte de la investigación cuantitativa y cualitativa. Y también les pongo pues alguna bibliografía para que ustedes puedan profundizar más sobre el tema, aparte de lo que tienen en la plataforma. Entonces, bueno, el protocolo de investigación es un plan de investigación, es un plan de trabajo, es el cómo quiero llegar a tener como resultado una investigación que pueda difundir, discutir, publicar, mandar a dictamen, ¿no? Y entonces es el cómo tenemos que hacer una estructura de la expresión de nuestra organización mental. O sea, parece fácil. Yo todavía soy de las que, si quiero plasmar una idea, pues muchas ocasiones me la paso haciendo a mano la propuesta de título, qué es lo que quiero desarrollar, qué es lo que quiero presentar, qué quiero proponer o qué quiero desarrollar, nada más simplemente para tener un esquema, ¿no? Entonces, la estructura es la expresión de nuestra organización mental. Pues les digo, yo todavía soy de hojas y a lo mejor no me gusta y la rompo y agarro otra, o un archivo y hago una copia, luego otra copia, hasta que digo, ya me quedó. Esto es lo que quiero hacer. Y pues eso es, pues primero tenemos que repasar mucho de lo que queremos hacer para que empecemos a hacer un protocolo o una línea o una estrategia adecuada. Y pues debe conformarse estrictamente con ese mensaje intelectual que se quiere comunicar. Al final, mucho de lo que nosotros podemos hacer y de lo que hacemos todos los días es comunicación. Y cuando queremos hacer una investigación, pues también es una comunicación estructurada, una comunicación con un planteamiento, una comunicación con una hipótesis, una comunicación que lleva método. Y entonces el primer punto que nosotros tenemos que hacer es elegir un tema, y tenemos que buscar que ese tema sea interesante. Primero, yo creo que lo más importante es que les guste a ustedes, pero pues también tenemos que buscar que impacte, que si alguien lo lee, diga, yo quiero leer qué escribió ese autor o esa autora sobre ese tema. Tengo que provocarlos, tengo que buscar a la mejor hasta que sea innovador o descriptivo, pero el punto es que es lo primero que van a ver de nuestro trabajo. Entonces el título es muy importante. Yo les he comentado en otras clases de esta materia que, bueno, yo revisando muchas publicaciones, porque llevo mucho tiempo trabajando no solamente en la parte de investigación, sino en la parte incluso de edición y de diseño de publicaciones, de muchos libros, de muchísimos libros, pues ahí yo luego veía que los títulos que ponían los autores no impactaban, aunque el contenido sí impactaba. Por ejemplo, si alguien quería publicar un congreso que hablaba de la reforma de los juicios orales en materia penal, y pues me ponían congreso realizado en 2008 sobre justicia penal, o nada más derecho penal, congreso de 2008, y el trabajo se acababa de imprimir, publicar y editar y demás hasta el 2010. Si era de 2008 y decía su título 2008, las personas lo veían y decían, esto ya está viejo, esto ya pasó, esto ya no me sirve. Y era un libro nuevo. Si su título hubiera sido Los juicios orales y su aplicación en México, hacia una nueva justicia penal en México, hacia una justicia restaurativa en México, no sé, algún tema importante de esa reforma, les aseguro que no solamente se iba a vender el libro, se iba a agotar.
Y entonces, eso es lo que tenemos nosotros que buscar. A lo mejor ustedes me dicen, ay, pero si yo nada más quiero hablar de historia, ¿no? Bueno, van a describir algo de la historia. Y puede ser provocativo, y puede ser totalmente motivacional a lo mejor. Buscar qué es lo que yo quiero comunicar con ese título. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Y luego, ustedes tienen que buscar algo que les guste, que les llame la atención, que sea algo que ustedes ya hayan observado. Todas las investigaciones parten de una observación, parten de una experiencia, parten de una pregunta, ¿no? O sea, ustedes en las diferentes áreas en donde se desarrollen, muchos son alumnos que vienen, que trabajan en las cuestiones de seguridad pública, muchos son alumnos que están aplicando temas de derechos de autor o cualquier problemática o algo que ustedes hayan visto. O sea, ya todos están por el doctorado. Entonces, la experiencia que ya tienen en el campo donde ustedes se desarrollen profesionalmente nos sirve. Y entonces empezamos explicando. A partir de que yo fui pasante en un despacho, me di cuenta que el tema del archivo era un relajo, ¿no? Que no estaba claro cómo se integraba, cómo se desarrollaba. O que cuando iba a tribunales, pues veía esta problemática y yo lo revisaba conforme a la ley y yo decía, bueno, ¿y por qué no se podría reformar la ley para que fuera mucho más fácil los procedimientos? Muchas de nuestras reformas surgen así. Después de analizar el por qué no están funcionando los procedimientos, pues se plantea una reforma para que sea más ágil, ¿no? Entonces, quien está en el campo conociendo esas temáticas, que en este caso pues son ustedes, o sea, para que elijan un tema, pues pueden señalar por qué les gustó, qué quieren hacer, ¿no? ¿Desde cuándo ustedes creen que ese problema existe? ¿Desde cuándo ustedes están conscientes de esa problemática? Yo algunas veces en mis trabajos, mis libros, digo, bueno, pues esto empezó hace 10 años, cuando fui a un congreso y escuché esta ponencia y me llamó la atención y empecé a investigar y a conocer más hasta que ahorita presento este tema. Pero pues les digo desde cuándo, no importa, ¿no? Y luego tenemos que saber cuál es el problema o el origen que nosotros conocemos. Muchas veces hasta dicen, pues es la educación, es una cuestión cívica, es una cuestión social, es una cuestión jurídica, es una cuestión histórica, es una cuestión cultural, o es todas juntas, ¿no? Pero pues hay que identificar porque de eso nos ayuda a delimitar qué es lo que quiero conocer y qué es lo que quiero proponer. Y por eso aquí yo siempre les pongo como guía esta última pregunta. ¿Cuál es la problemática que pretendo resolver o conocer? A lo mejor simplemente quiero conocer por qué se implementó la mediación en México. Nada más conocer. Nada más quiero saber desde dónde surge la mediación y por qué se integra a nuestro sistema jurídico. Con eso podría ser un tema interesante de investigar, pero que aparte a la que le apasiona y a la que le gusta es a mí. Eso se los recalco porque muchas ocasiones los alumnos dicen, usted dígame de qué, de qué quiere que haga la investigación y yo se la hago. Y yo no, pues el punto es que una investigación surge de ustedes. Miren, aquí les puse un ejemplo mío, ¿no? La presente investigación surge a partir de la asistencia a diversos eventos académicos sobre el tema del genoma humano y sus implicaciones jurídicas y bioéticas. O sea, se la cita, ¿de dónde? La investigación genética aumenta las expectativas científicas para evitar enfermedades de carácter genético. Sin embargo, la discusión a nivel internacional no se reduce a las cuestiones médicas, ya que trastoca cuestiones tan importantes como el concepto mismo de persona. Entonces, hay citas de lo que, por qué y cómo lo expliqué y por qué empiezo a desarrollar. O sea, de ahí
es mi inquietud, por intuición, por conocer, por escuchar, por ver, por empezar a leer, ¿no? Entonces, ahí es una primera intuición. Incluso los que son litigantes, yo les digo que esa primera parte es como cuando nos platican los hechos que generaron un conflicto. Todavía no vemos el planteamiento jurídico. Vemos qué es lo que pasó, por qué se están peleando, por qué tienen un litigio, por qué no pueden llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Y después, lógicamente, cuando ya quiero conocer más, tengo que justificar jurídicamente qué es lo que existe sobre esa materia, qué es lo que le da fundamento, qué es lo que está regulado y qué es lo que no está regulado. Y evidentemente para eso pues tengo que hacer una parte importantísima de la investigación. O sea, nadie puede hacer investigación si no lee, si no investiga, ¿no? Justamente. Si no empieza a recopilar información y empieza a leer. ¿Pero qué va a leer? Va a leer libros, va a leer artículos de revistas indexados. En sus trabajos, luego les comentamos en sus retroalimentaciones, hay que buscar artículos de revistas, hay que citar adecuadamente, hay que buscar revistas que están indexadas, es decir, revistas que están revisadas y avaladas por una universidad o por cuestiones académicas. Pues luego si buscamos rápido en Google, nos da un blog de un despacho donde nos explica el tema. Esas no son fuentes originales, es información general y no profundizan sobre el tema. Y en un doctorado hay que profundizar sobre las investigaciones. Y entonces, desde el momento que elegimos nuestras fuentes de consulta, ahí estamos dando un gran nivel a nuestra investigación. Hay algunos que por las cuestiones de trabajo pueden tener acceso incluso a expedientes, a otro tipo de información que no todos tenemos alcance y que pueden hacer su investigación a partir de eso, generando un diagnóstico de cómo está la justicia en México ahorita. ¿Por qué? Pues porque analicé tantos expedientes, 100, 200 expedientes, donde revisé nada más de esos expedientes el tema de el aspecto del desahogo de pruebas, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se desahogaron las pruebas conforme a esta experiencia que se ve y que se siente en los expedientes. Pues bueno, cuando nosotros tenemos esas fuentes de información, que es lo más importante, es cuando empezamos a leer y analizar. ¿Y cómo vamos a buscar esas fuentes de información? Pues lo primero es a partir de nuestro título. El título ya nos dijo que queríamos buscar. Mediación en México, mediación internacional. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde, cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles fueron sus desventajas? ¿Cómo se ha implementado en México? Ya les dijimos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces con este tipo de lecturas empezamos a tener los datos necesarios para que realmente conozcamos más el problema, podamos delimitar la investigación, saber sus alcances y sus finalidades, y pues todo eso necesita desarrollar más cosas, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir hacer la investigación. Digo, quien me enseña un protocolo y me enseña 2 o 3 fuentes de información, le digo, no, hombre, apenas tienes la base, ¿no? Tenemos que tener muchas más lecturas para que luego podamos desarrollar. Las preguntas, cuando ustedes hacen una pregunta de investigación, nosotros tenemos que partir de que esa pregunta no es como una pregunta de cuestionario, es una pregunta, me dicen mis alumnos que así les gusta que les diga, que problematiza o que se nota cuál es el problema que quiero resolver. Y entonces, cuando yo hago preguntas como que, bueno, ¿y qué es la mediación? Pues parece pregunta de examen. ¿Qué es ¿En dónde se puede aplicar? Igual, ¿no? Ah, bueno, pero entonces, a lo mejor que la mediación no existiera todavía en nuestro sistema jurídico. Y yo puedo empezar una premisa de investigación. A partir del estudio del derecho comparado en tal y tal país, vemos que han implementado la mediación como una forma alternativa de solución de controversias.
y esta ha tenido estos resultados. En México no se ha implementado de una manera estructurada o clara. Entonces tendríamos que generar una ley que hable de eso. O sea, estoy planteando como si no existiera, ¿no? Pero entonces la pregunta fue, ¿no hay? ¿No existe? ¿La podemos crear? Y entonces nos va dando una forma de estructurar nuestro mensaje y nuestra comunicación. Entonces, esas preguntas que yo pongo es igual, son ejemplos. ¿Cuáles son los daños que está o estaría expuesta una persona ante prácticas genéticas? Es igual, partiendo de la misma experiencia que les planteé. La regulación que existe en México es adecuada para atender esos daños que se pueden presentar. La legislación que existe es suficiente. ¿Es necesario una reformulación de la legislación o la creación de una ley sobre esos temas? Es importante conocer y ya lo dejo así amplio, ¿no? Entonces, yo incluso les digo que nada más luego hagan 2 o 3 preguntas, porque si haces muchas, tienes la obligación de contestarlas todas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta de investigación y contestamos, y les digo, no, si es necesaria una mejor regulación. La regulación que existe es contradictoria. La regulación que existe no me da solución. La regulación que existe es del derecho romano y nada que ver con la parte tecnológica de la salud. Entonces, bueno, estoy diciendo que mi respuesta a la pregunta que hice me da lo que yo quiero proponer y desarrollar. O sea, yo puedo decir, el sistema jurídico, que es muy amplio y que abarca todo lo que implica legislación, jurisprudencia y demás, le falta algo, hay una ausencia. O la legislación que existe es contradictoria. Yo cuando analicé esos temas me encontraba sanciones en la Ley General de Salud, por ejemplo, de 5 años y en el Código Penal de 1. Y yo decía, ¿y entonces cuál aplica? Si es a nivel federal, si es a tal. Entonces te deja las dudas. Y esas dudas no tienen que existir porque es como si tuviera un error nuestro sistema jurídico. Y lo que yo estoy proponiendo en mi investigación es que nuestro sistema esté completo y que abarque y responda los temas a los cuales se puede enfrentar una persona cuando tiene un daño producto de alguna práctica genética, ¿no? Entonces, yo estoy señalando que el tema que yo quiero hacer está dentro del sistema jurídico. Ah, bueno, hay otro tipo de investigaciones que son muy interesantes, muy buenas, pero que necesitamos muchos recursos, tanto económicos como de personas. Si yo digo, bueno, es que todo lo que existe sobre el tema de mediación ya está regulado en México, es muy bueno. Ya tenemos un centro de mediación, ya tenemos la ley general, ya tenemos los mecanismos, ya señalamos las estadísticas, señalan algunas regiones, cosas y demás. Pero aún así no alcanza a llegar a cumplir su objetivo, no es eficiente. Yo tengo alumnos que, bueno, ahorita ya tienen el doctorado. Tenía una alumna mediadora certificada, una mediadora privada certificada, y un alumno que estaba en contra de la mediación, también doctor. Y uno decía, es que no es eficaz, y la otra decía, no, sí es eficaz porque haces tus convenios, y el convenio tiene cosa juzgada, y es mejor que llevar todo un juicio, y el otro decía, no es cierto, no sirve porque la mera hora no cumplen. Entonces, bueno, hay contradicción entre sus experiencias, pero lo que ellos decían es, la ley está muy bien, los dos, pero al final no es eficaz, o al final le falta algo para que llegue a ser eficaz, para que se note esa eficacia en todos los sentidos, tanto del litigante como del mediador, ¿no? Entonces, eran muy interesantes ahí sus debates, que pues hablaban de esos temas, pero ahí, para que yo pueda decir si es eficaz o no es eficaz, tengo que hacer una investigación cuantitativa, ahorita vamos a eso, donde analizo expedientes, analizo casos,
tengo estadísticas, hago entrevistas, hago grupos de enfoque, le pregunto a los mediadores, le pregunto a los que están en los centros de mediación, le pregunto a las personas que sintieron, cuál es su experiencia respecto de esa nueva aplicación de esta técnica para solucionar conflictos. Y entonces, a partir de esos estudios, pues saco resultados y análisis. Y pues no es tan fácil, porque necesito tener a muchas personas haciendo entrevistas, análisis, gráficas, programas informáticos. O sea, es un equipo que muchos de los trabajos que luego vemos realizados en equipo tienen ese sentido de percepción para modificar la eficacia de las instituciones o para crear hasta nuevas instituciones, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber también cuando hacemos una investigación hasta dónde queremos llegar. Algo que nos preguntan siempre es, ¿cuál es el estado del arte de tu tema de investigación? Bueno, pues el estado del arte es que conozcas bibliografía nacional e internacional de tu tema a estudiar. Ustedes sabrán sus alcances. O sea, si saben inglés, pues conocer artículos en inglés. Si saben francés o italiano, aparte de todos los de español, pues inglés, italiano, francés, ¿no? Ustedes saben hasta dónde pueden llegar. Si no conocemos tanto los idiomas y podemos sentir que nos vamos a meter en problemas, con el español tenemos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos países que publican en español o otros artículos que podemos encontrar que ya tienen las traducciones de lo que estamos buscando. El punto aquí es que conozcan el estado del arte o de su tema en diferentes países, por lo menos de los últimos 5 años anteriores a su investigación. Yo apenas les regalé, porque pues los tengo físicamente, pero les regalé a mis alumnos un libro y les dije nada, o sea, un libro mío, y les dije, nada más vean la bibliografía. Y ya dijeron, ay no, ¿cuándo vamos a hacer algo así? Les dije, el punto es que tienes que conocer perfectamente bien qué es lo que hay. Que van saliendo cosas nuevas, pues te actualizas. Que a lo mejor ya cerraste la investigación y sale un artículo muy bueno un día antes de que presentes tu examen o que lo presentes como libro. Con el hecho de que lo menciones, quiere decir que ustedes están conociendo el tema y que están pendientes de él. El hecho de que les diga 5 años no quiere decir que no conozcan a los clásicos de su tema. O sea, los clásicos son los clásicos y los tienen que conocer y los tienen que leer y tenemos que evolucionar su pensamiento a la actualidad. Entonces, aquí para mí eso es el privilegio más importante que tenemos quienes nos queremos dedicar a la investigación o nos dedicamos a la investigación. El privilegio es que podemos invitar a nuestros trabajos a grandes autores. Que no importa que Savigny ya no exista, o que Yerin ya no exista, o cualquier libro que ustedes quieran y cualquier autor. Lo importante es que yo lo invito a mi discusión, hago que trascienda cuando lo vuelvo a citar, citándolo correctamente, y hago argumentos a partir de esos temas. Y entonces me estoy volviendo especialista, pero no nada más del último que se escribe, sino de hacia atrás, hacia el clásico. Yo lo invito a participar en mi investigación nuevamente. Y a todos los demás, a todos los autores actuales que están de vanguardia, pues también los invito cuando los cito, pero no solo eso, los voy empezando a conocer, ¿no? ¿A quién escribe sobre este tema? Ah, pues la señora esa que se llama Elvia Flores. Ah, no, pues la otra que se llama, no sé, o sea, cualquiera, ¿no? En Argentina, en España, en Italia, en lo que hayan citado. Entonces van ubicando quiénes son el grupo de personas que les interesan sus temas. Eso es muy importante. Entonces nosotros cuando hacemos una investigación decidimos si esa investigación tiene como finalidad ocupar una metodología
cuantitativa, cualitativa o mixta. Aquí le puse mixta, pero bueno. Estos son los tipos de metodología: cuantitativa, cualitativa y mixta. En la metodología cuantitativa medimos. Entonces necesitamos gráficas, necesitamos estadísticas, necesitamos explicar qué quise medir, necesitamos una pregunta, necesitamos datos que vamos a analizar. En la cualitativa queremos comprender, observar y estructurar. Casi todas nuestras investigaciones, los trabajos, libros de texto que ustedes conocen, son investigaciones cualitativas. En México estamos muy acostumbrados a hacer investigación y a escribir sobre temas basados en fuentes de información documental, libros, artículos de revistas, periódicos, expedientes, ¿sí? Pero comprendemos el tema, pero no medimos. La parte de medir es más de la sociología jurídica o incluso de otro tipo de ciencias, como la ciencia política. Miden las cosas. Pero nosotros podemos hacer ese tipo de investigación, ya. Incluso muchas revistas te piden que tu investigación tenga un enfoque de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Por qué? En Estados Unidos casi todas las investigaciones son así. Empiezan desde entrevistamos a 1000 familias o a 1000 personas para saber si preferían casarse o no casarse. Y de las 1000 personas que son de esta región, de tal lugar, de tal estado, de tal género, o sea, identificamos a quién, entrevistamos y por qué. Tenemos como resultado que el 70% ya no se quieren casar, tal. Y entonces nuestras leyes que tienen que ver con el matrimonio ya son obsoletas, tendría que haber una reforma. Entonces fueron a la inversa, en vez de estudiar lo que está regulado, investigaron lo que hay en la realidad para decir que se modifique el sistema jurídico, ¿no? Entonces son bien interesantes, ahí los invito a que busquen. Pero muchas revistas hacen eso. Aquí yo les pongo un ejemplo, me tocó hacer una investigación ya hace un rato, aquí está el enlace, la pueden ver, la pueden buscar. Miren, del diciembre del 16. Bueno, pues en esta investigación se hicieron 1000 encuestas. Cada encuesta tenía como 15 páginas, preguntas abiertas, cerradas, donde lo que queríamos conocer era por qué las personas de otros países, sobre todo de Honduras, Nicaragua y demás, se arriesgan a pasar todas las fronteras hasta llegar a Estados Unidos. Tránsito, México como país de tránsito. ¿Por qué tienen que arriesgarse? ¿Qué hacían para arriesgarse y para llegar a esas fronteras, no? Muchos mueren, muchos se enferman, muchos son agredidos, asaltados, extorsionados, secuestrados, pero aún así sigue existiendo la migración. Y en ese tiempo pues había una política migratoria, ahorita hay otra, cambia las realidades, ¿no? Bueno, entonces aquí es una encuesta y los resultados era integrar necesariamente mayor tipo de información para nosotros poder, como yo en ese momento estaba en la CNDH, para nosotros poder integrar, conocer y vislumbrar cuáles son las acciones que el Estado mexicano, desde sus 3 niveles de gobierno, tendría que implementar. A ver, voy a hacer alguna travesura, a ver si abre el libro. No sé si se ve, pero bueno, este es el libro. Para implementar, para atender los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad en México, ¿no? Y estas entrevistas se hicieron a diferentes grupos. No sé si se ve el libro, pero bueno. Y se llaman Los desafíos de la migración y los albergues como oasis, encuesta nacional para personas migrantes en tránsito. Las entrevistas se hicieron en 2016, los resultados y todo se publicaron hasta el 2018. Y entonces ahí van todos los elementos del libro,
la página, el contenido, el contexto, el cómo lo desarrollamos, en cuántos capítulos, cuáles eran las acciones que se integraban, cómo se aplicaba la metodología. Y aquí, por ejemplo, en esta metodología se indicaba que era obtener lo que queríamos era los objetivos, obtener un diagnóstico general del contexto de las personas migrantes en tránsito por México, conocer la labor de los albergues, o sea, qué hacen los albergues, que son muy importantes, las casas del migrante y los papeles que juegan durante todo el camino por México para atender a las personas en contexto de migración, generar acciones para la protección, que era lo más importante, de las personas migrantes en México. Yo sé que luego los temas son complejos, pero nosotros siempre también tenemos que tener una postura. Mi postura era respetar los derechos humanos de las personas en contexto de migración, y esa postura y esa ideología también se muestra en las investigaciones. Y tienes como finalidad, pues, hacerlos visibles. O sea, si ellos no se pueden expresar, ¿cómo los haces visibles? ¿Cómo haces visibles a niñas en contexto de migración? Por ejemplo, a mujeres o a hombres, a quien sea, ¿no? Conocer y reconocer los principales problemas a los que se enfrentan las personas migrantes. Ahí era bien interesante. Por ejemplo, encontramos un dato que lo quisimos marcar, porque aparte el grupo de personas que estamos analizando estos resultados, fíjense, fueron más de 1000 encuestas y cada encuesta eran como 15 páginas y el trabajo salió en 217 páginas. Tenemos que sintetizar, analizar, sistematizar, todo para que se pueda integrar. Entonces, bueno, entonces, generar propuestas para apoyar a los albergues, a las casas de los migrantes, pero también para que el Estado mexicano cumpliera con proteger a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se explicó en el libro, se explica la metodología, la encuesta nacional recogió más de tantos gráficos, qué es lo que queríamos ver, cómo transitan las personas en contexto de migración. Muchas nos decían que ya era una tradición familiar, que en su pueblo, en su lugar de origen, pues lo que esperaban era que crecieran, para que entonces mandaran a los hijos o a las hijas a hacer su trayecto para llegar a Estados Unidos, ¿no? Les digo, todo eso puede cambiar y puede variar, pero aquí, bueno, si ven el libro o si lo pueden luego analizar, pues se ven los mapas, se ven las estructuras, se ven las gráficas, se ven los capítulos, se ve algo bien interesante que también hicimos, que era interceptar o integrar testimonios de las personas en contexto de migración. Por ejemplo, aquí decía, en Honduras, su país de origen, su familia, no cuenta con un lugar donde vivir. Y pues ese deseo lo hace la necesidad de transitar, de moverse, de cambiar, ¿no? Salió de su país por problemas de salud y fue atacado en su país y necesita una operación. Aún lo andan siguiendo en México. Acuérdense que en muchos lugares las pandillas y esto que van huyendo hasta de la delincuencia organizada, pues es muy fuerte, ¿no? Tuvo problemas de salud que ya no podía atender en su país. Entonces está buscando soluciones. Entonces también era ver el lado humano, el por qué te arriesgas a transitar. A lo mejor uno no se lo imagina porque quieren transitar y por qué se arriesgan a vivir tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. Aquí les puse el PDF del libro y ay, ya me fui para acá. Y también les agregué pues mucha bibliografía. No tanta como quisiera, pero sobre metodología de investigación y docencia, pues hay mucho, desde el doctor Fix Zamudio, de González Galván, que es uno también de los clásicos que ocupan mucho para hacer sus protocolos de investigación. Este libro a mí me gusta mucho y está en línea. Claro, creo que así se vende, pero es de Herrera Enrique, es de Argentina, práctica y metodología de investigación,
de Lara, de Durán, del maestro Rosalío, de la Facultad de Derecho, de López Ruiz, que también es uno de los editores principales de jurídicas para hacer y generar sus libros. En fin, bueno, también la redacción pues es importante, ¿no? Ya cuando empezamos a hacer nuestros proyectos de investigación. Entonces, en general, o sea, nada más resumiendo, que me gusta esta diapositiva, es impactamos desde nuestro título y el plan de investigación y la estrategia de investigación nos da el camino a seguir de qué es lo que queremos hacer y cómo lo podemos hacer. Si nosotros no hacemos un plan de investigación, pues no nos sale la misma, se desvía. Es más, hasta se aburren de hacerla, en vez de que les guste, se aburren, ¿no? Entonces, pues hay que generar este plan de investigación y pues yo también siempre les digo, cualquier cosa que necesiten cuando estén investigando, pues nos pueden mandar un correíto, le pueden decir al grupo académico de la universidad y con mucho gusto les ayudamos. Incluso les voy a volver a compartir por correo la convocatoria que hace ahorita el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para que participen en un concurso de ensayo, que pues al final pues lo que queremos es que empiecen a escribir y a publicar, ¿no? Entonces los voy a compartir ahí en el correo. Pues bueno, pues podríamos dejar ahí la clase. Esta presentación ya se las compartí por correo. Y pues bueno, seguimos revisando sus actividades. Recuerden citar muy bien, por favor. Y como les pongo, la IA nos ayuda mucho, pero es una herramienta. De ahí tenemos que desarrollar más cosas. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Ahí estabas, María del Carmen. Es que mira, no los veía, porque acá veía una cosa y acá otra. Pero no sé si tengan dudas. Ya vi que acá hay más participantes, ya los vi. Sí, sí, Ajá. estamos Muy conectados. bien. Perfecto. No sé si tengan dudas, algún comentario. Realmente interesante y pues hemos tenido experiencias con el protocolo y con la tesis en grados académicos anteriores, Ujú. pero creo que esta es la más clara que hemos tenido, la forma más sencilla, como usted nos la ha explicado, de aterrizarlo realmente y no verlo casi casi como una misión imposible, Imposible. sino pues sí, porque es muy sufrido las premisas, mayor, menor y no entender todo eso, sí, sí sufre uno en estas materias, sobre todo las de seminario de tesis y protocolo, pero con la bibliografía que usted nos presenta y sus diapositivas realmente no se ve tan complicado, sino que sí nos está aterrizando realmente de cómo elaborarlo. Muy bien, Mari. Fíjate que, o sea, esta clase la doy también en la maestría del posgrado presencial. Y entonces ya llegan con su protocolo porque se los piden para inscribirse, ¿no? O sea que Ujú. pobres todavía sin saber cómo, ya llegan con el protocolo. Y con cada uno les voy revisando su protocolo directo y les digo, platícamelo. Entonces primero lo dejo que me los platiquen. Les pido, fíjate, que hagan 10 diapositivas y en esas 10 me tienen que explicar su idea. Pues ahí sufren porque quieren poner muchas, ¿no? Yo no, nada más 10. Si tú concretas tu idea, ya pudiste decir qué vas a hacer. Si tú empiezas a hacer una presentación de 1000 diapositivas, te vas a perder. Y luego ya que las hacen, me las explican. Y le dije, mira, ocupaste esta palabra, ocupaste este tema, tal. Y en lo que escribiste no está. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tu idea anda por aquí, por allá. Le dije, y la idea central es esta. Y ya nada más se las menciono y le hacen, ay, hacen magia. No, no hago magia, pero es escucharlos. Entonces, sí, evidentemente muchos maestros los hacen sufrir con esta parte del protocolo. Y hasta yo he escuchado que les dicen, sufran, lloren. Y yo, no, es al revés. Si a ti te gusta, a partir de su experiencia, les gusta lo que van a investigar, lo van a hacer y la metodología lo único que les va a ayudar es a llevar un orden.
Y no cambiarle su forma de estudiar ni de pensar, porque ustedes ya llegaron hasta aquí, porque han pasado trabajos, han pasado su práctica profesional, saben estudiar, o sea, ya lo tienen, ya nada más es estructurarlo. Y entonces, pues les digo, para mí es muy provocativo y es motivarlos a que lo pueden hacer y lo van a lograr. Y sí les voy a compartir lo del ensayo notarial porque nos ha costado mucho trabajo implementarlo, pero cada vez tenemos mayores participantes, hay premios, se publica su artículo, entonces yo digo, eso luego nos hace falta también para motivar a todos a que escriban, ¿no? Digo, a lo mejor el tema está muy centrado a cuestiones notariales o de derecho privado, pero yo no lo sé, a lo mejor ustedes son especialistas en el tema y pues ya está. La invitación la hago. Y cualquier cosa que necesiten, luego de repente surgen dudas cuando siempre dicen, ay, suena bien fácil, pero cuando quiero citar algo, hasta un trabajo de lo que están haciendo, luego, pues dicen, no sé cómo citarlo. Incluso luego les puedo compartir, este, ¿cómo se llama? Una reglita, o sea, una diapositiva que hice con las principales citas de APA para que no se echen toda la guía. O sea, ¿qué necesitas? Pues estas son las básicas. Sí, nos Y ayudaría mucho. sí, se las voy a compartir con mucho gusto. Y acá en el chat les puse mi WhatsApp. O sea, cuando tengan dudas de cómo citar algo, que eso nos pasa a todos, pues me pueden preguntar, oiga, fíjese que encontré este libro, lo cito así, pero como que siento que algo me falta. ¿Cómo lo pongo? Porque pues muchos maestros luego les dicen, les voy a bajar puntos porque no está bien citado. Y todo, ay, pero según yo lo cité bien. Pues no es porque Sí. sea aldrede, ¿no? Es porque hubo un error de técnica que nos puede impactar en la cuestión de fondo. Entonces, ahí está mi número. Si quieren mandarme un WhatsApp, nada más me dicen, soy su alumna de Unitex de doctorado. Y ya, con eso les contesto, ¿no? Porque ya saben que también soy que cuidar ya. Pero bueno, pues, pues muy bien. Ojalá y que les sirva todo, del marco teórico y el plan de trabajo. Ok, mira, aquí me dice Rutilio, el plan de trabajo es tu cronograma. O sea, tú puedes hacer un cronograma y se los puedo pasar una presentación de nada más lo que es el cronograma, ¿no? Y eso es, pues, ¿cuánto tiempo tengo para hacer mi investigación? Y es un proceso cíclico. Porque si tú ya integraste o sabes hacer un primer capítulo, ya los demás se siguen. Es cíclico, vuelves a hacer lo mismo. Entonces ahí tú haces un cronograma y tú dices, bueno, yo quiero acabar el primer capítulo en 2 o 3 meses. ¿Cómo voy a acabar ese capítulo? Pues primera etapa es buscar información, recopilar información, pensar cómo la voy a platicar o cómo la voy a escribir, redactar. Y después de que redacten, yo fíjense, hacía esto, que me servía mucho. Leía, pensaba cómo le iba a estructurar, como si hiciera un cuadro sinóptico o mi proyecto de índice, y lo platicaba con mi tutor. Porque no, en nuestras investigaciones que todavía van dirigidas por un tutor o una tutora, tenemos que tomarlos en cuenta siempre. Y entonces, como yo les hago a mis alumnos, a ver, explícamelo en 5 minutos o en 6, y ya los escucho. Es una escucha activa, pero no los interrumpo, ¿no? Que me expliquen, que me expliquen, que me expliquen. Ah, bueno, entonces igual con tu tutor le explico qué es lo que quiero hacer en este capítulo, qué es lo que quiero presentar y demostrar, y que pues mi capítulo tiene el contexto, tiene esto, tiene aquello, tiene datos, estadística, lo que ustedes hayan pensado que tienen que demostrar. Y entonces el escuchar al tutor o a la tutora te permite decir, no, sí es cierto, esto no lo dijo, todavía no ni lo digo, y yo ya estoy pensando que ya se quedó muy claro y que ya se explicó. Entonces, compartirlo con alguien siempre nos ayuda. Entonces, ese es nuestro cronograma, tomando en cuenta, y sí les paso la presentación del cronograma.
tomando en cuenta al tutor. Ahora, el marco teórico. Podemos tener diferentes marcos teóricos. No sé si se alcanzaba a ver el libro que estaba presentando. ¿Sí No, no se lo veía? vimos, doctora. No, no se No. veía, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí, por ejemplo, en cada uno de los capítulos le puse un contexto. O sea, el marco teórico te permite que vamos a partir con el que está leyendo de un mismo proceso, de un mismo dato, de unos mismos conceptos, para que podamos entender lo que sigue. Entonces, yo en ese tema de la migración, si yo lo que quería era explicar en el capítulo primero, ¿por qué deciden las personas migrar? O sea, que me digan por qué, ¿no? Y entonces, pues yo podría poner contexto. O sea, lo primero es, les pregunté por qué quieren venir. Y entonces ya veía una clasificación y unos datos. Un dato importante que encontré, por ejemplo, para el caso de mujeres, es que decían, salimos de nuestro país por la violencia social y por la violencia intrafamiliar. Y yo dije, ay, qué fuerte. Digo, no, es porque en México estemos mejor, ¿no? Pero dice, qué fuerte que digan, tengo que huir de mi país porque allá ni socialmente me siento segura, pero en mi familia menos. Y entonces, el contexto del marco teórico puede ser un marco teórico conceptual, que es cuando ustedes ven investigaciones donde dicen, pues vamos a entender por mediación esto, vamos a entender por constitucionalidad tal, vamos a entender tal, ¿no? Entonces te da una serie de conceptos que tú vas a ocupar y que partes de una explicación general o de un concepto para que toda la tesis tenga ese mismo vocabulario. El marco teórico contextual es el contexto social en el que están viviendo, como el ejemplo que yo les estaba poniendo del libro de migración. Hay luego marcos teóricos que se refieren simplemente a números, ¿no? Empiezo diciéndote, mira, la justicia de México analiza 300 casos de temas de derecho civil. Y de esos, pues yo quiero analizar si estos casos cumplen el debido proceso. Algo así tan sencillo, ¿no? Pero entonces ya te dije qué voy a hacer y cómo te voy a meter a la investigación. Entonces, muchos investigadores, muchas investigaciones empiezan con el contextual, ¿no? Digo, con el teórico, conceptual. A mí, pues, no me desagrada, pero me gusta más el que te da el contexto de tu problema o de tu propuesta, porque les digo que puede haber investigaciones que nada más pueden ser históricas, ¿eh? O que nada más quería describir qué era tal. Yo hice un artículo y también les voy a pasar ahí por correo. Tengo creo que un archivo o una carpeta compartida de todas mis publicaciones que he hecho, bueno, o no actualizadas. Y entonces ustedes pueden ver, o sea, alguna fue una tesina de maestría. Nos dijo el maestro, hay que hacer esta investigación, hay que exponerla. Y yo digo, pues ¿cómo? Pues empezando a buscar la información. Era histórica. Y luego empecé a imaginarme cómo la iba a explicar. Y lo que tú nos decías, o sea, cómo hablan de premisa mayor, premisa menor y no sé qué. Pues por algo se llama tesis. Sigue teniendo el mismo nombre de tesis, donde una metodología era una idea, una que es su tesis, antítesis, o sea, lo que es contrario, y lo que tú resumes o lo que tú propones. Y entonces yo ahí apliqué muy fácil ese método. Lo que habían, el postulado que decía esa escuela histórica del derecho, cuáles eran sus críticas y cómo yo lo aplicaría en la actualidad, ¿no? O cómo yo le decía, no, pues de plano no sirve, ¿no? Pero yo decía, por este razonamiento se contesta con tal. Y entonces es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Pues, no suena bien de la preparatoria que nos decían eso. Pues se vuelve a aplicar. Porque en una investigación no puedes tú nada más ver un solo lado del tema.
Tienes que conocer tu tema, las críticas que hay del tema y plasmar tus ideas. Y entonces es tu síntesis. Y en una investigación, desde cuando diseñaron cuántos capítulos van, cómo le puse a cada capítulo, ese diseño que ustedes hacen nunca va a ser igual a otro trabajo. Entonces, desde el título, está su tesis. Desde la primera palabra hasta la última. ¿No? Digo, yo tuve un alumno que sí me desesperaba porque me dice, es que justamente lo que yo quería investigar ya lo sacó en la CNDH en este libro. Y yo, o sea, ¿piensan igual que tú o qué? No. Esa es una fuente de consulta. Pero tú tienes que crear, tú tienes que criticar, tú tienes que analizar, tú tienes que proponer. No me digas que ya, o sea, ¿quién leyó tu cabecita para ponerlo? Por eso los derechos de autor son así. Los derechos de autor son personales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona tenemos la facultad para crear y no las personas morales que luego se creen autoras. No, yo en cada trabajo que hacíamos, luego yo reclamaba, ¿y mi nombre dónde va? No, pero es que estás trabajando, no sé qué, y entonces va a la institución. No, 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 ni quiero cobrar, ni estoy pensando en regalías, es el derecho moral de autor. Creé, me imaginé, estructuré, diseñé, entonces pues tiene que ir mi nombre en algún lado. Y pues ya lo ganaba. ¿No? ¿Pero por qué? Pues porque es así. Nosotros somos los que creamos. La institución en la que trabajemos, pues qué bueno, pero nosotros diseñamos, creamos, armamos todo ese tipo de información. ¿Sale? Bueno, no se tengan otra duda. Les voy a mandar lo de cómo se citan en la APA, o sea, las fuentes más básicas. Un libro, un artículo, como 5 o 6 cosas que les dije. Y así se cita. Punto. Con esas pueden hacer todos sus trabajos. Porque si vemos la guía de APA, te ponen como 20 y luego así quién sabe qué y si no sé qué tanto, y tantas hipótesis que te marean. Pero también les voy a poner las otras presentaciones que tengo en metodología. O sea, el cronograma, la hipótesis, los tipos de investigación, los tipos de método. O sea, son como varios cursos ahí completos. Pero si les interesa, yo con mucho gusto siempre les doy todo lo que tenga. ¿Sale? Y muchas gracias, doctora. Muy bien. Y cualquier dudita que les surja cuando estén haciendo algo, cómo citar o cómo dijo que era la hipótesis, ¿no? Pregunten, con todo gusto. Es lo que más me gusta. Interactuar con ustedes y pues apoyarlos. ¿Vale? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, muy bien. Sí, claro que sí. Ahora sí que yo creo que se los mando, pero hasta el fin de semana, que estoy en la casa y empiezo a acomodarlos para mandárselos. Los que vea rápido, rápido se los mando. Pero así más acomodaditos, mejor. ¿Vale? Sí. Muy bien. Qué gusto que sí pudieron entrar. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra cosa, comentario. De mi parte, agradecerle, doctora. Muchas gracias Y por ustedes la pueden. explicación. Nunca bajen la motivación. Muy bien. Perfecto.